porque quiero recordar que hace un año, y hoy se conmemora, al menos en los Estados Unidos, yo creo que en mucha parte del mundo se tiene que reflexionar, un año del triunfo de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Hace un año exactamente se desarrollaban en Estados Unidos las elecciones presidenciales sui generis, ¿no?, que rompieron todos los pronósticos desde la pre-campaña. Yo mismo escribí un artículo en el que anticipaba el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y terminaba mi artículo diciendo cómo seguramente Hillary Clinton será la próxima presidenta de los Estados Unidos. Bueno, Barack Obama, un personaje pues relativamente nuevo en la política de los Estados Unidos, un personaje que hace 6 años era desconocido inclusive a nivel nacional, que es cuando gana la senaduría por el estado de Illinois, de repente salta a la palestra como aspirante a la presidencia, a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, que había perdido la elección anterior. Se la habían robado con el idiota de George Bush, hijo, ¿no?, que 4 años antes se la había robado también, y que bueno, los demócratas tenían ya como cierta ausencia en la política nacional. Se le va metiendo al ánimo de los demócratas, le va disputando a Hillary Clinton, la mujer del gran poder en el Partido Demócrata, la posibilidad de ser la banderada, termina barriendo a sus oponentes, se convierte en el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y hace una campaña mediática distinta, apoyado en las redes sociales, precisamente de la Internet, apoyado de la tecnología, apoyado de grandes personajes simbólicos, artistas, ¿no?, miembros de la comunidad intelectual, financiera, deportiva, etcétera, que ven en Barack Obama la posibilidad de reivindicarse con su historia, ¿no? Un país donde el Ku Klux Klan tuvo una gran presencia, donde los negros fueron hasta hace 30 años todavía tratados como seres inferiores, como esclavos, donde sigue siendo una sociedad racista que trata mal a los migrantes, que enaltece valores pronazis, una sociedad medio descompuesta, medio enferma, como la sociedad norteamericana, medio ridícula, contradictoria, ¿no?, mojigatos, persinados, pero con la industria pornográfica más grande del mundo, ¿no? Curiosamente es en California donde los códigos civiles prohíben el sexo oral, lo tipifican como un delito, pero donde está sentada la industria pornográfica más grande del país, que es precisamente en California. Una sociedad medio compleja, ridícula, absurda, donde los niños imitan a Arnold Schwarzenegger, se matan en los colegios, se drogan, pero se persinan, se golpean el pecho, son muy religiosos. Bueno, esta sociedad medio descompuesta encuentra en Barack Obama la posibilidad de mandar una señal al mundo distinta, diciendo somos capaces de corregir la historia. Tuvimos al presidente más imbécil que haya podido tener un país en la historia, que fue George Bush, hijo, bueno, compitiendo con Vicente Fox, por supuesto, por ese lugar, pero un país avergonzado por haber tenido un presidente como Bush, se vuelca a votar por Barack Obama y hace un año le da el triunfo en un hecho histórico que si somos aficionados a las noticias, somos aficionados a la historia, valió la pena haber vivido, valió la pena haberse desvelado, como fue mi caso, que estaba en ese día en Buenos Aires, a 6 horas de diferencia, tuve que pegarme una desvelada verdaderamente grande, pero valió la pena escuchar el discurso de McCain, el entonces derrotado candidato presidencial republicano, un discurso que realmente eriza la piel y que da envidia de por qué no tenemos en México una clase política de esa altura donde el que pierde pueda aceptar su derrota y el que gana
tenga también la humildad para aceptar su triunfo o administrar su triunfo, como dijera Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, cuando perdió el referéndum, que le dijo a los opositores: administren su victoria. Que en una democracia nadie gana ni pierde para siempre. Fue un hecho histórico, fue un día fascinante para la historia del mundo, y para los mexicanos tuvo una connotación diferente, tuvo una connotación distinta, porque ese día también fue el día en que en México se desplomó el avión en el que viajaba Juan Camilo Muriño, entonces secretario de Gobernación, un tipo muy cercano a Felipe Calderón, un operador político muy gris, un político muy incipiente, con una cola bastante larga, muy metida las uñas en Pemex, pero que le pasó lo que a todo político le gustaría que le pasara. Digo, no el hecho de accidentarse, sino que se muere y hay que llenarlo de virtudes, y entonces Calderón, en un discurso casi celestial, lo convierte en un santo. Hay que beatificar a Juan Camilo Muriño, que bueno, fue un político bastante gris, insisto. El hecho es que fue un día en el que nos sorprendió la noticia de que se caía el avión en el que viajaba el entonces secretario de Gobernación, producto de una serie de errores de aproximación de quien piloteaba ese Learjet, un pequeño avión de 8 o 6 plazas, que cayó desplomado ya en maniobras de aterrizaje, y que viene todo este fenómeno muy mexicano de la especulación, del mitote, que sí fue el narcotráfico, que hubo quienes vieron salir un misil de cierta zona de la ciudad que lo derribó, que si fueron los extraterrestres, que iba manejado por el chupacabras, que no es cierto que iba ahí Juan Camilo Muriño, que ahora está encerrado donde vive Michael Jackson, Pedro Infante y Elvis Presley, que no están muertos, sino que andan de parranda absoluta. Bueno, lo cierto es que fue una noticia que conmocionó a la clase política, que choqueó al mismo tiempo en que mucha gente monitoreaba las elecciones presidenciales, que fue mi caso, ¿no? De repente toparme con un corte informativo en CNN en español para enterarme de que se había desplomado un avión en el que se suponía, en el que se temía, se pensaba que viajaba Juan Camilo Muriño, entonces secretario de Gobernación. Bueno, fue un 4 de noviembre lleno de noticias, un 4 de noviembre interesante, que termina con la victoria de Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, dicho sea de paso, pues un presidente que no ha modificado grandes cosas, que sigue esta conducta, pero que sí ha mandado señales de querer dejar huella en la historia, y la muerte de Juan Camilo Muriño, entonces secretario de Gobernación. Bueno, tengo que terminar el programa. Quiero decirles que la semana anterior, que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores la discusión del paquete fiscal, algo de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, nada más quiero comentarle que los senadores por el estado de Nayarit, los 3 senadores que Nayarit tiene, Raúl Mejía, Gerardo Montenegro y Javier Castellón, 2 del PRI, los 2 primeros, 1 del PRD, el último, votaron en contra del aumento de los impuestos, y creo que vale la pena, así como en este programa vapuleamos y nos quejamos de estos diputados y senadores baquetones a los que no les importa el pueblo, había que destacar la actitud de los senadores de Nayarit, que votaron en contra de seguir aplastando la economía de los mexicanos. Los 3 son grandes amigos míos, a los 3 los he buscado para saludarlos. Aprovecho este espacio para felicitarlos y para decirles que Nayarit les agradece y que nos sentimos orgullosos de tener senadores valientes, al menos en este tema, que espero que sigan así, respondiendo a los intereses de la población. Bueno, yo me despido por hoy, agradezco que nos hayan acompañado, lo invito a que sea parte de este programa, que nos haga llegar sus comentarios al correo homosapiens@nvision.com.mx, y pues nos haga llegar sus opiniones, sus puntos de vista,
Si tiene algún tema que quiere que abordemos aquí, bueno, háganoslo saber. Por lo pronto, me despido. Yo soy Freddy Castañeda. Lo espero la próxima semana en una emisión más de Homo Sapiens.